La historia comienza con el ataque de los dragones hacia los humanos, fue el comienzo a una dura guerra que duró por más de 13 años. Sin embargo, enfrentarse a los dragones, los humanos estaban en desventaja, tanto en fuerza como en poder, así fue como la humanidad comenzó a extinguirse. Pero había solo un hombre que seguía peleando contra tales monstruos. Él era el hijo mayor de la renombrada familia de espadachines Ardan, considerado como el mejor talento del continente y apodado cazador de dragones, pero, aún así, el héroe más grande, no pudo hacer nada ante el monstruoso poder del rey dragón y pereció, mientras él fallecía. Recordaba la promesa que le había hecho a su padre, la de desterrar a los dragones, así llegó a su final. O eso creía. Sin embargo, una voz lo llamaba, y despertó. Había una mujer que él conocía muy bien. Era su hermana que había fallecido, pero se veía más joven, no entendía cómo podía estar ahí su hermana. Se preguntaba qué estaba pasando, ya que él recordaba que ella había muerto en una emboscada de los dragones. Bueno, incluso yo había muerto en la batalla con el rey dragón, ya no entendía nada. Pero aún así se alegró de ver a su hermana una vez más, aunque ahora ella vestía de forma más común, pero no le dio importancia y siguió charlando con ella. En la charla ella le dijo que ya no se sacrificara más, que la culpa era de ella y que no tenía que hacer algo peligroso. Él no entendía a qué se refería, pero la hermana mejor le dijo que le prepararía una sopa y se fue a hacerlo. Al querer levantarse de la cama, él se dio cuenta que su cuerpo estaba demasiado débil y que tenía conectado un equipo mágico, denominado el manantial de la vida, artefacto cuyo propósito es ayudar a las personas en coma. Por otro lado, también sintió que no tenía maná, así que decidió utilizar el manantial de la vida para recuperar al menos un poco de maná. La hermana regresó con la sopa y al entrar se dio cuenta de que su hermano ya se había levantado de la cama. Ella se sorprendió tanto que corrió hacia él y le dijo que se recostara otra vez, ya que su cuerpo estaba muy débil. Además, el doctor dijo que él tardaría por lo menos medio año de fisioterapia para que se pudiera mover. El prota por otro lado le dijo que su cuerpo ya está recuperado, pero pregunta el tiempo que estuvo desmayado. Y la hermana le dice que 10 años. El prota se sorprende y obedece a su hermana de volver a la cama y comer lo que ella había preparado. Al continuar la conversación con su querida hermana, el prota le pregunta qué se siente la vida después de la muerte, ya que él piensa que está muerto y ésta yace en el cielo o el infierno. Sin embargo, la hermana con lágrimas en los ojos le dice que ya no hable de la muerte, pues él está vivo, al igual que ella y sus otros hermanos. Entonces el sorprendido le pregunta cuántos años tiene ella, y contesta que 20 años y él tenía 19. Al escuchar su edad comienza a recordar que a esa misma edad los dragones atacaron la primera guerra continental. El protagonista exaltado le dice a su hermana el estado de la guerra, si su padre ya se había ido. La hermana lo calma y le dice que la guerra había ocurrido hace 15 años, y padre había muerto en ese entonces, y la familia había hecho un sacrificio enorme para poder hacer un pacto con el enemigo de no agresión. Consternado, él comienza a analizar su regreso al pasado de su mundo original, o a otro mundo paralelo que era lo más probable. Por otro lado, el prota comienza a ver su alrededor y comienza a preguntar por los sirvientes, dinero y tesoros, pero la hermana dice que no hay nada de eso y que la familia está arruinada. Él no lo cree, pero por la expresión de la hermana, se da cuenta que había regresado a una época en la que la familia estaba arruinada. Entonces pregunta por la recompensa que debería haberles dado el rey por el sacrificio de hace 15 años. La hermana dice que, si recibieron el precio por el sacrificio, la inmunidad, el rey reclamó a la familia como protectores del reino, y le dio al heredero de la misma inmunidad para cualquier crimen que no sea traición. Esta inmunidad será hasta por 3 generaciones incluyendo el mismo. El prota piensa que es increíble, pero se pregunta si solo fue eso o hay algo más de recompensa. La hermana comenta que las joyas y el dinero los guarda la familia por una supuesta seguridad. Sin embargo, el prota pregunta qué familia, ya que él tenía entendido que todos sus familiares deberían estar en la misma casa, sus otros hermanos y parientes. Pero contrario a lo que él creía, su familia fue exiliada por culpa del Senado. El Senado es el actual gobernante de la familia Ardan, su familia. Los miembros son descendientes indirectos de la misma. Ellos tomaron el poder cuando el abuelo y el padre del prota murieron en la batalla con los dragones.
Fue entonces que el rey ordenó que el Senado tomara temporalmente el control de la familia. Esta fue una medida para controlar al prota cuando era un infante, ya que creían que se volvería loco de poder y abusaría de su autoridad, pero fue todo lo contrario. Cuando el Senado tomó el control, exilió a la familia principal para que el heredero no retomara el control, así ellos poder mantenerse en el poder. Sin embargo, ahora que el prota despertó del coma, se deberá decidir el patriarca de la familia cuando cumpla los 20 años, aun cuando el Senado se va a oponer, ya que, en la mente del prota, solo está la venganza hacia ellos, por hacer sufrir a sus hermanos y hermana. La hermana comenzó a llorar y pedir disculpas, ya que creía que no había hecho lo suficiente por la familia y terminó todo mal, pero el prota le dice que se guarde las lágrimas, ya que ella no tiene culpa alguna, y la invita a que se vaya a descansar. Así finaliza un día cargado de emociones. Al otro día en la mañana la hermana se encontró con quien debería ser el mayordomo de la familia charlando como, sin nada, en medio de la casa. Ella le pide que se retire de la casa, pero él con burlas le dice que no es posible, porque su trabajo es permanecer ahí, porque es miembro de la familia del barón Cargas y él recibe órdenes de él, no de ella. Ella, impotente, va a despertar a su hermano para que baje al desayuno. El prota ve al desagradable mayordomo y le dice a su hermana si es algún sirviente. Ella dice que no, ya que fueron contratados por otras familias. El prota enojado le dice que ellos no hacen nada y lo mejor sería que se largaran de la casa. Ella dice que ya lo ha intentado pero que ellos no quieren. Sin embargo, el prota no queda conforme con ello, se levanta y va a hablar con él. Si habla con los puños. Tremendo golpe se lleva el sujeto. Aunque trata de amenazarlo, el sujeto se da cuenta que es el heredero, pero el prota sigue golpeándolo en el rostro. El sujeto tonto sigue diciendo que él es un semi-noble y que pertenece a la familia del barón Cargas, y tendrá que responder ante ellos, pero al decir eso, solo logra que el prota se enoje más y lo siga golpeando, y respondiéndole que la familia de ese varón es tan insignificante como él y que no serían capaz de protegerlo, así que tiene que dejar de soñar en grande. El prota utilizó este acto para meter presión a los demás sirvientes y comenzaran a ayudar a su hermana, y dio resultado. Todos los sirvientes con miedo en sus caras comenzaron a realizar sus labores. Al final el mayordomo fue humillado y se arrodilló a pedir disculpas mientras se tragaba su orgullo y pensando que tenía que informar sobre este acontecimiento a su familia, para una posible contramedida. Ya estando solo, el prota se dio cuenta que su cuerpo es demasiado débil, y con ese acto solo gastó todo el maná que tenía. Sin embargo, al pensar en el Senado, se propuso demostrarles quién era dueño del ducado y cortaría las cabezas de todos ellos. Pero antes de hacer eso tenía que comprobar el estado de su cuerpo y maná, para así poder hacer todo lo que él quería. El maná estaba disperso por todo su cuerpo. Se dice para sí mismo que sería la muerte para un caballero normal, pero no para el más grande caballero del continente, así que decidió arreglarlo paso a paso, comenzando con la resonancia. La resonancia es el proceso en el que las vibraciones entran en el agujero de maná para encontrar la longitud de onda del maná preparado y lo utiliza para atraer el maná en el agujero. El interior del agujero necesita ser llenado a través de este proceso para poder conquistar completamente el agujero de maná. Y así logró estimular su agujero de maná, y así después se dedicó a entrenar su resistencia, la cual es vital. Los sirvientes se asombraron cuando veían al joven señor entrenar con su cuerpo delgado. A la distancia se escuchó decir, «Gran duque». El que gritaba era un joven soldado. Corrió hacia él. El prota le pregunta qué es lo que está pasando. El joven contestó, «Su hermano está haciendo un escándalo en un bar». El prota se quedó pensativo y ordenó que se prepara para ir por su hermano. Cuando llegó al bar, vio a su hermano haciendo un desmadre y medio. El prota se sorprende ya que nunca lo había visto así. A un lado se escuchó decir en tono de burla, «Duque, deberías parar». El prota se enojó y partió una mesa de un solo golpe. El prota comenzó a recordar a su hermano en su vida pasada, y era muy diferente al que estaba viendo en estos momentos, ya que él solía ser una persona reservada pero que vivía ferozmente, pero verlo ebrio hizo que su furia se elevara, así que lo puso a dormir. Mientras resolvía este problema con una buena dosis de puños, el mayordomo que ahora lo acompaña señaló a los responsables que se metieron con su hermano. El hombre responsable vio que el archiduque estaba ahí, decidió irse, pero fue
Detenido por el prota, el sirviente del hombre intentó detener al prota para que no se acercara a su maestro. Sin embargo, fue recibido con un puño con mana, y lo mismo fue para el hombre en cuya cara estaba el terror. El hombre fue golpeado, pero al final fue una pelea campal, ya que todos en el bar se fueron en contra del prota, pero no lograron derribarlo y quedaron tirados inconscientes en el suelo. Las únicas palabras que se escucharon: monstruo. El prota regresó a casa con su hermano y el mayordomo se encargó del asunto del bar. Para el hermano, el prota era la persona que más respetaba. Él era una figura paterna que lo apoyó cuando sus padres murieron, así que cuando se despertó y vio a su hermano él se sorprendió mucho, pero también se alegró. El prota preguntó por el hermano Terrón, el menor de ellos, ya que la hermana no había querido hablar con él de ello. Pero él contesta que Terrón fue a aprender una técnica diferente a otra familia, pero que no conocía los detalles. Sin embargo, la charla es interrumpida por el mayordomo que llamaba a la puerta, solo para entregarle un saco de dinero que le había quitado a los bravucones del bar, pero el prota termina regalándole el dinero. Así el mayordomo sale de la habitación y él continúa platicando con su hermano, y le pide que se siente en un banco, donde él analiza todo su cuerpo y revisar qué tanto daño ha hecho el alcohol en su cuerpo. Después del análisis el prota le comenta a su hermano que su cuerpo está lleno de impurezas, pero que no estaba tan mal, así que necesitará de un buen entrenamiento si quiere convertirse en un caballero, pero tendría que elegir ser el del ataque o la defensa, pero no ambos. El hermano respondió que sería defensa y que lo protegería a él y a la familia. Y así dio comienzo al entrenamiento con su hermano para convertirlo en un buen caballero. Por otro lado, el barón Helmut, patriarca de la familia Kargas, recibió una carta con información del prota despierto después de 10 largos años y ordenó a su sirviente mandar una carta a la familia del conde Pernes. Decidió que tendría que avisar a todas las familias cercanas de que el espíritu del país nativo estaba de vuelta. Bueno, llegamos al final de este primer resumen de esta maravillosa historia. Si les gustó el vídeo, le encargo que lo compartan, dejen su like y activen la campanita, para que YouTube les notifique cuando subo un nuevo material. Sé que es mucho pedir, pero si aumentamos el número de likes me ayudaría mucho para que YouTube muestre mi material. Sin nada más que decir, se me cuidan mi gente bonita.